En muchos países, inclusive en Estados Unidos, estamos viendo eh, cómo el Estado, las autoridades han acompañado las políticas de liberación de fondos al sistema financiero, las políticas de expansión monetaria, con esquemas de garantías o esquemas de apoyo al mismo sector para garantizar que esto se dé de una manera más rápida y efectiva. Y te cuento un poco. Nosotros en República Dominicana, desde la crisis del año 2003, la verdad es que tenemos un sistema financiero que ha dado la talla. Y de hecho, Andy, ante la crisis del 2009, fuimos de todos los países de la región que menos nos vimos impactados, porque ya nosotros habíamos hecho esa tarea en el año 2004 con la nueva ley monetaria y financiera, con los mejoramientos de los esquemas de supervisión, con la adaptación, la mejora en las normas prudenciales, con la limpieza que pasó naturalmente en el sistema financiero a raíz de toda esa crisis. Y pues hemos heredado y tenemos un sistema financiero que inclusive cuando tú lo comparas con el resto de la región, sobre todo con Centroamérica, tiene indicadores bastante favorables. Este sistema financiero es hoy, esta calidad del sistema financiero, es hoy uno de los activos que tenemos ante la crisis. ¿Por qué? Bueno, porque este sistema circulatorio que tiene la economía para que fluya el dinero desde donde está hasta donde se necesita, pues opera de una manera bastante buena. ¿Qué fueron de las primeras medidas que se hicieron? Las primeras medidas que se hicieron fue liberar fondos, liquidez a este sistema para que pudiese prestarlo y servir de apoyo, sobre todo a las personas, obviamente, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué a las pequeñas y medianas empresas? Es un punto muy importante. Andy, cuando tú ves la población dominicana, de hecho, las personas de menor ingreso, la gran parte que están trabajando, o sea, que son empleados, trabajan en empresas de este tamaño. Algunos de ellos están en el Estado, pero la mayoría están en esta empresa. Eso quiere decir que trabajar con ellas implica de manera alguna llegar a estos sectores. Y estos sectores luego están interconectados y viven y tienen esposa e hijos que están en el sector informal. Entonces es una red muy efectiva para tú paliar la crisis económica. Ahora, ¿qué sucede? Una de las acciones que llevaron a cabo las autoridades monetarias y financieras fue lo que se llama congelar la calificación de riesgo. ¿Qué significa congelar la calificación de riesgo? Bueno, las personas y las empresas son, como parte de las normas prudenciales, calificadas según el comportamiento que han tenido en el pasado y según las garantías, obviamente, que entreguen a las entidades financieras. Esa calificación provoca que, dependiendo del nivel de negocio que tiene una banca contigo, pues los accionistas de esa institución tienen que poner lo que se llama provisiones, tienen que poner una provisión dependiendo de tu nivel de calificación. Si tú tienes una calificación A, pues no es necesaria una provisión, depende del país, o una provisión muy baja. Ahora, si tú eres calificación D, eso podría implicar provisiones del 20 y el 40% de lo que yo te estoy prestando, que lo debo tener ahí provisionado, lo debo poner como capital. Debe haber un capital mío o del dueño de la institución que te avale para hacer el negocio contigo. Eso quiere decir que eres más costoso. Y además, en el tiempo, lo que hace es que esa provisión hace que a medida que tú te deterioras, no haya que salir buscando si yo pierdo, porque ya esa pérdida posible está provisionada dentro del sistema. ¿Y qué pasa? En tu gestión diaria del negocio, tú ves cómo van esas provisiones y vas haciéndole cambio a tu negocio para seguir siendo un negocio efectivo. Una de las cosas que se hizo fue que se dijo, mire, este choque va a hacer que todo el mundo de repente se vuelva malo y no es justo. ¿Y qué hizo la autoridad monetaria? Dijo, mira, vamos a frizar temporalmente las provisiones. Si una persona está mal y era una categoría A, pero le va mal, no lo vamos a cambiar a categoría D. Por eso, porque además es como una letra escarlata, como te dije, en su historial crediticio y le puede afectar a futuro. Para eso, obviamente, la entidad financiera también cargan y tienen un poquito más de libertad para dar este préstamo. Ahora bien, parte de esta liquidez que dio la autoridad monetaria está avalada por instrumentos de inversión que estas instituciones han hecho. O sea, aparte, las instituciones financieras le prestan a las personas y a las empresas, pero también le prestan a los gobiernos a través de títulos, que es una forma de prestarle a las autoridades a través de títulos. Esos mismos títulos que hoy tienen, que hoy les rinden
resultado, se lo dan a la autoridad monetaria como un aval o como una garantía para que esa autoridad entonces le entregue esta liquidez. Eso quiere decir que cuando esto se vaya desmontando, ellos van a tener que devolver la liquidez a cambio del retorno de estas contrapartidas que pusieron sobre la mesa. ¿Qué pasa, Andy? Que una vez se comience a hacer ese negocio, en el tiempo, quien realmente está asumiendo el riesgo es al final la institución, porque esos fondos no fue que les regalaron los fondos, son unos fondos que tienen que devolver, son unos fondos prestados a préstamo. Sin embargo, el negocio que están haciendo, están asumiendo todo el riesgo. En todos los países han reconocido la necesidad de que este riesgo debe ser un riesgo compartido entre el Estado o la autoridad monetaria y la entidad. Y han creado lo que se llaman fondos de garantía. En el caso de Estados Unidos, pues le dijo a los bancos, mira, si la empresa tú le prestas y vemos que paga su nómina y paga sus servicios, entonces el Estado se va a hacer responsable y te va a pagar ese préstamo. O sea, la garantía llega inclusive hasta ahí. Hasta en Estados Unidos, estos esquemas de garantía han sufrido, han causado, ¿verdad? Un poquito de confusión, porque en algunos casos no ha quedado tan claro, pero se está trabajando en mejorar estos esquemas de garantía. Hoy en día, eso es uno de los mecanismos que entendemos, Andy, y que entiende el sector privado y el mismo sector financiero, que puede ser un mecanismo factible para que toda esa liquidez llegue de manera efectiva. Porque, ¿qué pasa? Si no, la entidad, que dentro de un año la van a calificar igualito que califican al Estado, que las autoridades la van a seguir monitoreando igualito que la monitorean, están tratando de disminuir su riesgo en el tiempo. Ahora, si se puede compartir este riesgo, entonces estas autoridades van a poder de manera efectiva ir y buscar esos negocios que se sabe que tienen buen futuro porque ellos manejan sus estados financieros, ellos son sus aliados, pues van de manera efectiva a buscar esos negocios, decirles, sí, yo sé que tú estás mal, pero yo sé que tú efectivamente estás bien regularmente, yo te voy a apoyar, y si no te puede levantar, bueno, tenemos un esquema compartido entre la institución financiera, el Estado o la autoridad monetaria. Esto, Andy, es un mecanismo, yo creo que es interesante para acelerar el proceso de préstamo a estas entidades, a las entidades más pequeñas, y hacerlo más efectivo. Tiene que implementarse tomando ya lo que ha pasado en otros países, implementarse de manera efectiva, que sean atacados los negocios que históricamente han tenido un buen comportamiento, que ellos lo saben, que quizá vienen de buenas calificaciones ya y vemos que se están deteriorando, que sean la prioridad. Tiene que haber un mecanismo muy transparente de cómo va a operar ese fondo de garantía. De entrada necesita recursos al inicio, pero también quizá el gobierno puede buscar garantías que aseguren que cuando se den los costos, porque van a venir costos, claramente, cuando se den los costos, hay un mecanismo automático de donde el gobierno ir y decir, mira, tengo que ejecutar esta garantía y no tenga que en ese momento salir a buscar los fondos y que se vuelva un caos, sino que tener esa contingencia. Pero ciertamente es de los mecanismos que tiene tres efectos importantes. Uno, acelera el proceso de poder colocar estos fondos de manera efectiva y eficiente. Dos, distribuye el riesgo, que en cualquier gestión la distribución del riesgo es lo más importante, en cualquier alianza público-privada, porque esto se está convirtiendo, Andy, en una alianza público-privada, donde el tema de gestión y distribución del riesgo es lo más crítico. Y tres, asegura en el tiempo la salud financiera de un sistema que hasta ahora a nivel de la región es casi un sistema modelo y que siendo el sistema circulatorio de nuestro país, claramente nosotros tenemos que salvaguardar. Tiene que ejecutarse de manera efectiva para disminuir los riesgos de que a estos fondos entren clientes que no es su naturaleza que entren al mismo. Así es, Ana. Ahí lo importante es tener dentro del esquema de evaluación, jugando un papel muy activo, informativo, la superintendencia de banco, que conoce la calificación de cada cliente y se puede dar cuenta si el sistema que se monta no está siendo abusado innecesariamente. O sea, porque la idea es garantizar, como tú dices, empresas que transitoriamente están siendo afectadas por la crisis, pero que uno sabe que tienen unas perspectivas favorables de desempeño en una situación normal y no anormal como la que se
como la que se está viviendo. Porque al final de cuentas los gobiernos lo que van a medir el pasivo contingente, hasta dónde ellos pueden asumir. Para garantizar el equilibrio económico de la operación, en esta alianza público-privada que tú defines, cuál es el pasivo contingente máximo que puede un gobierno a través de su Banco Central asumir. Pero yo sí creo que los fondos de garantía bien estructurados, bien supervisados, pueden ser un aliado muy importante en coyunturas difíciles como la que está enfrentando el sector productivo y la micro y la pequeña empresa en estos momentos. Cuidado, sí, de que no querramos hacer mucho populismo macroeconómico también aquí. Porque a veces, si son micros y pequeños empresarios que tú sabes bien que no te van a pagar eso, o sea, si tú no tienes la suficiente información, incluso compartiendo riesgo, yo creo que los bancos no se van a meter. No se van a meter porque va a ser un golpe directo a su capital. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo aquí. Seguiremos la semana próxima en otro programa de diálogo. Hasta la próxima.